Egunon, el señor de las moscas, una novela de Sir William Golding. Vamos a lo sucedido en la novela. Es una historia, curiosamente, surgida en los años 70 de unos chiquillos de un colegio típicamente británico. La idea, la noción que se transmite a lo largo de las páginas es que tienen ese típico uniforme, sobre todo visible, por ejemplo, en las dos primeras películas de Harry Potter, las de Chris Columbus. Ese colegio británico tradicional, un poco elitista, y se supone que van viajando por el Pacífico en un avión y caen al mar o a una isla. Se supone que es a una isla porque parte del avión cae en la isla y otra pues cae en otra parte. Porque al inicio de la novela tenemos al personaje de Ralph y al de Piggy, que entablan una relación entre ellos en las primeras páginas y luego ya aparecen el resto de gente para empezar a hacer el grupo de todos los supervivientes. Será interesante después. Y a partir de ahí, con un elemento icónico, como por ejemplo podía ser esa maza en el Parlamento británico, hay una maza que si no está, no hay asamblea. Es un icono de la relación con la corona, que es el elemento que formaliza la propia convocatoria de la asamblea. Y aquí ese símbolo icónico se traslada a través de la caracola, elemento que descubre Piggy y que luego será el que sirva para convocatoria y para transmitir el orden de palabra en esos parlamentos que tienen los del grupo. ¿Qué quería hacer William Golding a través de esta novela? Es una pregunta interesante porque a través de los diversos personajes el contrapunto de Ralph es Jack, el jefe del coro y luego jefe de los cazadores, porque hay una especie de reparto de poder y bueno, pues a través de los chiquillos que se van asilvestrando. Primero hay un cierto interés en distribuir una serie de tareas para ver cómo se van haciendo las cosas. Hay una fogata para que les puedan rescatar y luego están los cazadores que quieren comer carne en vez de bayas y plátanos y cosas así, frutos. Y la gente, en vez de construir refugios y chozas, pues prefiere darse un baño en la poza. Con lo cual ahí van empezando a chocar los diversos elementos de la novela. Los personajes de Ralph, Piggy, Simon, Sammy Elliot, Sammy Eric. Bueno, pues el asunto está ahí, los diversos personajes y caracteres se van conjugando para desarrollar una trama en la que claro, es imposible no entender la metáfora aquella de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, de finales del siglo XVIII, del buen salvaje. En parte, esta es una réplica a través de unos jóvenes, aunque en el caso de Rousseau, que en el buen salvaje que derivó, por ejemplo, en aquel personaje del libro de la selva, Tarzán, un personaje en su recién nacimiento, jovencito, bebé, que llega a la selva y crece sin haber tenido ningún contacto con la civilización. Aquí son niños de entre 6 y 13 años más o menos aproximadamente, que ya han tenido una educación previa, civilizada, en un colegio de élite. Eton, por decir un nombre.
o cualquier otro. Pues o Sandhurst tienen una educación previa británica, muy flemática, porque se supone, y cómo va eso evolucionando cuando no hay mayores mirando, que en parte podría tener una evolución a pensar, eh, salvo la necesidad de un superpapá llamado Dios, pues cómo se comportan los chiquillos cuando el adulto no está, cuando sale de la habitación. Y no solo cuando sale de la habitación, sino cuando sale del municipio, sale de la provincia y el territorio es una isla desierta en la que no van a saber, no saben dónde está y no van a acceder en un tiempo larguísimo a saber qué están haciendo. El asunto estriba también por ese lado de cuando se liberan de ciertas normas y corsés sociales, cómo se desarrolla el ánima humana a través de la conceptualización de estos 30 más o menos, 30 chiquillos. Y cómo se van procediendo a resolver las situaciones entre Ralph, Jack, Piggy, Simon, Sam y Eric, y Roger y los diferentes personajes que se van sucediendo a lo largo de la historia. En la novela aparece un personaje lanzado en paracaídas por ahí y está por ahí una fiera, presuntamente, que les mueve, lo desconocido, fantasmas, los cerditos, jabalíes, que supuestamente viven por allí. Bueno, son en una isla que viven jabalíes, a saber cómo han llegado ahí. También puedes pasar como en aquella isla del Pacífico en la que llevaron un animal y bueno, pues acabó siendo una plaga y tuvieron que empezar a cazarlos y creo que por segunda vez en 2 siglos, creo que actualmente están a punto de darle solución. Con lo cual es plausible, aunque es sorprendente que pueda haber en una isla, pues animalitos así. Pero el asunto está en el que esta isla real había animalitos de esos, pero animales humanos también, que fueron los que llevaron y siguen viviendo ahí. Pero bueno, pues este es el plantel y luego en el año 1990 sacaron una película que sorprendentemente cuando nos la daban en clase de ética en el colegio me parecía que bueno, tiene su pase, es interesante, pero pero cuando la ves después de haber leído la novela te vuelves a dar cuenta de que no es que sea una adaptación, no es que sea inspirada en, es que las cosas del libro aparecen como una estrella invitada. El libro hace un cameo en la película. Con lo cual, desde la primera imagen, te das cuenta de que, a ver, para ahorrar tiempo, supongo, pero luego el tiempo no lo aprovecha, te meten a todos los personajes a la vez. No hay un prólogo previo entre Piggy y Ralph, que es muy importante para luego lo que les va a pasar a los personajes. Y en medio, como si fuera un elefante en medio de la habitación, que no se supone que no tiene que estar, hay un personaje adulto que está tirado en el suelo, que es un piloto, y en la novela no está. Aquí no está. Y es como un recordatorio permanente, como aquel coche rojo en El Resplandor que los descacharran y el coche rojo simboliza la novela de Stephen King. Y Stanley Kubrick, vamos, desde el inicio te hace ver de, mira, esto es lo que hacemos con la novela. Fuera, porque yo me voy a centrar en lo que a mí me interesa. Es El Resplandor de Stanley Kubrick, no El Resplandor de Stephen King. Pues aquí estamos parecidos. Aquí nos vamos a centrar en El Señor de las Moscas del director, no del autor. Porque en la película es un grupo de estadounidenses de un colegio militar con su uniforme.
en vez de un colegio de estos tradicionales británicos, que todos tienen su uniformito, su gorrita, su escudito y su todo, pero es simplemente una forma de dar cohesión a los estudiantes y no necesariamente sea un colegio militar. Así pues, tenemos esa reflexión sobre el ser humano, sobre el buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau, de cómo los seres humanos se pueden llegar a comportar, en tanto en cuanto se ven liberados de ataduras, no tanto de adultos en estricto sentido, sino personal que les supervise o que les tenga normatizados, y ese adulto puede simbolizar al Estado, las Fuerzas Armadas, la propia ley, incluso la agencia tributaria, si nos ponemos así. Y una de las reflexiones también puede ser que a lo largo de la historia, de la trama del libro, se van dando cuenta de la realidad de las necesidades cuando no hay nadie más que les vaya a proveer de ellas. Es decir, se van dando cuenta de que cuando no hay un proveedor de comida, ellos tienen que ir a proveérsela. Cuando no hay un proveedor de un elemento de seguridad para tratar de indicar al resto del mundo que están ahí, ellos son los que tienen que garantizar que esa luminaria para señalizar la baliza al resto del mundo, para que en el libro son barcos y en la película son helicópteros. Tampoco ha pasado tanto tiempo y en el año 72 el helicóptero fue fundamental en la guerra de Vietnam. Pero cosas que pasan. Para que cuando pase alguien desde el otro lado, desde la civilización, les pueda ver y rescatar. Porque el asunto estriba en esa dualidad también de si quieren que les rescaten o no quieren que les rescaten. Cosa que en la novela está un poco difuminado en el carácter de Jack, pero en la película directamente se fumiga la dualidad de la novela y directamente Jack no quiere que les rescaten porque está muy feliz y ahí liderando su banda de cazadores, antiguamente coro, el coro del colegio en la novela. Y por tanto tenemos un fresco interesante, en cierta medida minimalista, en tanto en cuanto no se mete en jardines demasiado extensos fuera del estricto senso de las relaciones personales, y por tanto en cierta medida es atemporal y la novela se podría en cierta medida situar no solamente en el tiempo de los años 60-70 del siglo XX, sino nos podríamos retroceder antes y poner que son gente en un barco que han naufragado y que son chiquillos que iban, no sé, por ejemplo, miren la operación Balmis del año 1806, si mal no recuerdo, eran chiquillos infectados con la vacuna, vamos, que llevaban la vacuna de la viruela, creo que era, dentro de ellos, porque no había forma de conservar la vacuna para llevarla a América. Fue la primera operación mundial para vacunación. Pues la operación Balmis llevó niños en un barco al Nuevo Mundo, a la América hispana, para vacunar a la América española. Pues dejando de lado el elemento filantrópico de la expedición, pues puede haber niños en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que fueran navegando y, bueno, un poco al estilo de, por ejemplo, Viento las Velas, que también hay unos chiquillos que están por ahí, van, pero son insoportables. Alguno también en el signo de las moscas es insoportable. Bueno, pues tenemos ahí la disponibilidad atemporal. Eso sí, en un momento dado la novela dice que cómo sabrán de dónde vienen y a dónde van
Y se dice, curiosamente, cosa que en la película se ha fumigado también, que han visto algo así como una arma atómica que ha tenido algo que ver con el desvío del avión o con el derribo del avión y que vienen de un aeropuerto y en el aeropuerto pues que hayan muerto todos seguramente y que no saben, vamos, que ni saben de dónde vienen ni a dónde van ni dónde están, lo cual es pintoresco y curioso porque eso me recordó a Perdidos. Me recordó a Perdidos. ¿Cómo se cae el avión en Perdidos? Por una especie de pulso que sale de la isla y es lo que destruye el avión y lo parte en dos y cayendo una parte en la playa y otra en otro lado de la isla. Un poco como el Señor de las Moscas. Cogió JJ Abrams ideas del Señor de las Moscas para Perdidos. Bueno, pues ahí está. No sé si lo ha reconocido en algún momento. No lo he ido a buscar. Pero en cualquier caso, los que hayan visto Perdidos, los que hayan visto la película esa de 1990, los que se hayan interesado alguna vez por el libro de la selva o el buen salvaje, tienen aquí una lectura complementaria muy interesante, recomendable leer la novela, que es una cosa curiosa porque durante años este libro exactamente estuvo en una balda de la librería Elcar de Algorta y yo la veía y pasaba de largo para en la sección de ensayo política que está un poquito más allá y bueno, me la cojo, no me la cojo, me lo cojo, no me lo cojo, bueno, pues llegó el momento, lo he cogido y lo he leído en ese año 2020 tan alegre y divertido en que haremos como que no ha existido. Y aún así, recomiendo leer El Señor de las Moscas. Yo tardé en leerlo, tardé varios visionados de la película y es, sin duda alguna, aunque sea repetido, decirlo, es muchísimo mejor leer la novela y hacerte la idea de cómo sería la composición de los personajes porque, por ejemplo, y ya vamos terminando, en la película la traslación de los caracteres de Jack y de Ralph, los principales, dejaremos de lado si hay alguna teoría en el amor-odio, incluso una relación pseudo-homosexual hay entre los personajes de la novela, que si se atraen, no se atraen. Eso daría seguramente para un estudio, el saber los caracteres de los dos personajes. Pero en la propia novela, el personaje de Ralph físicamente es rubio, con unos jefitos y así, vamos, lo que se dice el personaje de la protagonista del Lago Azul, aquel muchachillo, que luego sería ironizado en la película Top Secret. Bueno, pues el personaje de Ralph, el bueno, por así decirlo, es rubio, alto, atlético y el personaje de Jack sería el más pelo oscuro, aunque también con un cierto desgarbamiento, pero es el, digamos que se sobreentiende que es el director del cono y tampoco es que vaya haciendo pesas todos los días. Pero en la película se invierten los papeles y el rubio, el buenazo, y vamos, el rubio es el Jack en la película y el buenazo es el de pelo negro, una estatura más o menos así, al que le llaman el coronel. Bueno, es una inversión que también incide en lo que sucede con los personajes y la composición del lugar y cómo el espectador puede acceder a lo que son los códigos de la película, al menos desde mi punto de vista, y eso contribuye al fracaso real de lo que la película en realidad puede transmitir a un adolescente, por lo menos
a los de 1990. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti jepe.